Que le dé un beso a mi papá, bueno. Y sin ese sindicalismo de liberación que fue motor en el Cordobazo, el Tucumanazo, el Rosariazo, no hubiera habido la salida democrática que hubo, con la perspectiva ya del peronismo acá, no hubiera habido el retorno del Perón. Eso es así. Pero la CGT de los argentinos, en línea con el pensamiento de Rodolfo, marcaba claramente que acá no alcanza con ser mayoría, acá no alcanza con ganar una elección, no alcanza con tomar las riendas de un gobierno, porque el poder siempre va a estar en otro lado. Y allí había realmente una convicción de que no era solo lograr de que el pueblo volviera a votar, sino que de alguna manera toda esa larga lucha de resistencia tenía que estar sostenida en la organización popular, en la construcción del poder popular. Y ahí también había una convicción muy fuerte que llevó a posturas críticas con respecto a Perón, con respecto a la creencia que Perón tenía desde su conducción de que podía controlar y acumular el poder suficiente como para hacer de una democracia formal una democracia auténticamente social. Bueno, eso por supuesto generó las rispideces, fueron los planteos que tuvo Rodolfo, fueron los compañeros que renunciaron en el Congreso de la Juventud Peronista, y fue la realidad que vivimos en la Federación Gráfica Bonaerense, donde no estuvimos de acuerdo con el pacto social, donde hubo un repliegue, no enfrentarlo a Perón, pero sí mantener una posición crítica con respecto a ese peronismo, y todo esto tenía que ver con qué tipo de democracia queríamos construir, con qué tipo de modelo pensábamos como salida, después de una larga lucha que había impedido someter definitivamente a la opresión a nuestro país. Es decir, sabemos con la familia, con los hijos, hoy con los nietos, con mi mujer, con Rosana, con la china querida, el valor de la impronta que ha significado mi viejo, no solo como persona, como afecto que constituyó ese ideario familiar, sino en su compromiso y en sus convicciones. Estar hoy, digo, en estos 50 años de homenaje, en esta casa, en este lugar, es muy fuerte, es muy lindo. No digo, hay que, esa tristeza que uno le agarra, esa emoción que uno le agarra, convertirla en alegría, en potencia, ¿no? En ver a los ojos a los hijos y compartir esa emoción, pero recuperarla en alegría. Dualde, que creo que es importantísimo también decirlo, fue tanto en la década de los 60, primero dentro de las estructuras sindicales, defendiendo a los trabajadores desde lo colectivo. Destaco especialmente lo que fue en 1964, bueno, lo que fue esa gran lucha que tuvo distintas etapas, que fue la toma de fábricas, que tuvo un programa increíble. Me llamaba la atención las reivindicaciones, que son múltiples, desde las más económicas hasta el sistema mismo, hasta la cuestión política, obviamente, y el patrocinio a todos esos compañeros que también han imputado por usurpación, esa defensa, ese ejercicio de la abogacía, el derecho al trabajo desde lo colectivo, y también las defensas penales. Fue además el lugar que recogió sus restos, que veló sus restos, y de donde salimos a acompañarlo a ese lugar al que no llegamos, ¿no? Porque la represión entonces en manos del fascismo del grupo que conducía la Policía Federal y que respondía al mandato de otro siniestro personaje de la política de entonces, lo impidió. No puedo no conmoverme en este día, como me pasa
pasa cada vez que me acuerdo del Pelado. Con varios de los que están acá he hablado más de una vez del Pelado. El Pelado es para mí Rodolfo Ortega Peña, como debe ser para sus nietos y para su hijo, y para muchos y muchas de los que están acá. No puedo dejar de pensar los sueños que acunamos en aquellos años. Yo soy de esa generación que tuvo la suerte de haber sido formado por maestros como Rodolfo Ortega Peña, como Eduardo Luis Dualde, como Mario Hernández, como Roberto Sinigaglia y tantos otros. Los conocí en esa primavera del 73, en esa facultad oligárquica y repugnante que se transformaba poco tiempo después en una casa para el mundo. Sorprendente y sorpresivamente lo hacía así la intervención que le cupo a ese grupo de abogados y abogadas que trabajaron denodadamente para que los claustros universitarios se abrieran al pueblo y a la clase obrera. Reivindican una historia de esta casa, una historia del pueblo que lucha, una identidad, que es una de las cuestiones y los elementos que yo planteo de recuperar cuando digo que tiene sentido, en general todos los homenajes, pero en particular yo me siento como obligado a que los homenajes a Ortega Peña no sean esos homenajes formales, llenos de anécdotas, de recuperaciones heroicas, de momentos importantes, sino para criticar, pensar y transformar nuestro presente. El debate que fueron dando desde esas páginas, dentro del peronismo especialmente, estos planteos el planteo de la construcción desde las bases, el apoyo a las múltiples formas de lucha que daban en ese momento desde las distintas comisiones internas, los distintos espacios, y en una pelea interna del peronismo para lograr ir hacia un lugar que finalmente eso es lo que en ese momento no se logró. Pero creo que es muy fuerte esa discusión, ese aporte a través de la revista Militancia. Planteaban la única verticalidad es con la patria, eso está muy fuerte planteado permanentemente, el tema cómo concebir la lealtad, la verticalidad. Lo que nos enseñara el Pelado, lo que nos enseñaran esos otros compañeros que ya no están, fuera práctica y acción en nuestra labor cotidiana, en nuestra labor militante como abogados. Hay que recordar en el Pelado ese grupo de hombres y mujeres que conformaron, porque no estaban satisfechos con lo que la abogacía le daba a un pueblo que reclamaba justicia por los años 60, y se dieron a la tarea de fundar una organización que se conoció y se conoce hoy todavía como Gremial de Abogados, la Gremial. Ahí hay compañeros que me asientan con la cabeza y lo recuerdan perfectamente. Bueno, no sé cuántos de ustedes tuvieron la suerte, seguramente muchos de ustedes, de conocerlo al Pelado y conocer esa gesta. La Gremial de Abogados fue el resultado del compromiso de Rodolfo, de Eduardo, de Mario, de Roberto, de otro Mario, de Mario Landaburu, de Héctor Sandler, esa conjunción del propio Néstor Márquez. Y ahí algunos pibitos, que éramos nosotros, algunos nos decían los pibitos, llegamos, pero llegamos tarde, ¿no? Porque ese espacio se disolvía a razón de que habíamos ganado el gobierno y estábamos tomando el poder. Ilusionados estábamos, ¿no? Fue una primavera, pero fue una primavera con un vigor, con una fuerza, un tiempo frenético, ¿no? Es decir, todo pasaba tan rápido. Los que tienen mi edad, yo tengo 72 años, los que tienen mi edad o más o menos, si se acuerdan de eso, era todo así, era vertiginoso. En este encuentro, en este homenaje a mi viejo, de dejar, es decir, tener la posibilidad de movilizarnos desde un lugar, y ese lugar es la recuperación histórica de las luchas y de los hombres y las mujeres del campo popular. Y que para eso están, para que los reivindiquemos. Pero no como esos estoicos
a los cuales descubrimos un busto, sino a los que le ponemos la placa en la casa de un sindicato, de una organización obrera que permita, cuando pasa un compañero que hace poco tiempo consiguió laburo y entró a la federación y se encuentra acá, preguntarse quién fue, como preguntarse la imagen de Carlos Mujica, quién es el que está ahí. Esto permite esa identidad, ¿no? Es decir, este es un espacio con mucha identidad. Ese cuadro tiene ahí una cantidad de figuras que nos permiten en algún momento de extracción decir, che, ¿quién fue ese tipo? ¿Quién fue esa mujer? ¿Qué hicieron para estar ahí en ese lugar? Esto es lo que rescata la Federación Gráfica. Rescata la historia, rescata a los compañeros. Y ahí también nos surge una pregunta, ¿no? Y pensando cómo, yo también leí una frase de Ortega Peña cuando decía que no hay que reducir lo contradictorio, ¿no? El tema de asumir la contradicción y pensarla. Y quizás muchas veces caemos en simplificaciones, esto de, bueno, ¿por qué la gente, por qué el pueblo votó, se derechizó la sociedad de golpe, que se eligió conscientemente o a un sector que expresamente es la primera vez en la historia, que dice, vamos a quitar derechos y se lo vota? ¿Qué es lo que pasó ahí, no? Y ahí yo creo que tenemos que darnos muchas preguntas. ¿Qué pasa cuando hay trabajadores pobres? ¿Qué pasa cuando el trabajar 12 horas por día no te alcanza para poder tener un salario digno, ¿no? Cuando el salario es algo que quizás esta pregunta de los 70 no estaba, pero me parece que es la gran clave del presente, es ¿qué pasa? ¿Por qué hoy es como que trabajar no es el medio o tener un empleo para alcanzar una vida digna? Y yo creo que desde ese punto de vista tenemos que seguir apostando a recuperar, y no solamente a recuperar, sino a transformar lo que es este sentido común, digamos, desde los trabajadores, desde la clase trabajadora, en un sentido mucho más amplio inclusive, considerando todo lo que son las personas que trabajan. No importa la forma, hoy tenemos un sistema que a través del capitalismo de plataformas se apropia del trabajo humano y no está reconocido como trabajador, y son trabajadores, trabajadoras, y también necesitan la protección. Tenemos un derecho que, digamos, tiene una matriz patriarcal, un derecho laboral, en donde no reconoce los trabajos de cuidado, que es algo fundamental. El tema de las violencias, la violencia laboral, son todas cuestiones que tienen que ver con el presente y que, por eso, el derecho tal cual, o el derecho al trabajo tal cual lo conocemos, yo creo que también necesita ser transformado, obviamente, no en sentido regresivo, pero la mejor manera de dar batalla a estas ideas es también transformando la realidad y desde una mirada de la clase trabajadora. Recuperar la memoria colectiva del pueblo era central para Ortega Peña. Era central para ponerla en discusión con aquellos que la habían borrado, ocultado, secuestrado, podemos decir, la identidad de los pueblos, ¿no? Como lo hicieron después, con otras metodologías mucho más terribles en la época del terrorismo de Estado. Bueno, la idea es esta, la idea es que el homenaje a mi viejo esté puesto al servicio de la transformación, de las ganas de poderles transmitir aquello que él legó y que está vinculado a esto, a una manera de pensar la historia de otro lugar, a transformar la abogacía de otro espacio, a la denuncia de un sistema. Derramada no será negociada, eso está vigente hoy. No hay negociación posible con cualquier proyecto enemigo. No hay negociación. Cualquier negociación será traición a esa larga historia de mártires y héroes que ha dado nuestra patria. Así que hoy hemos querido dejar como testimonio en este lugar donde se le dio la última despedida una placa. Yo le pido a Rodrigo y a Romino, en todo caso, vamos, y la dejamos aquí como testimonio de recordación de Rodolfo Ortega Peña, siempre presente.
Le doy un beso a mi papá, bueno. Digamos, el legado de Ortega Peña, en mí, en lo que yo trato de transmitir a la familia, a los amigos, a los compañeros, es, si algo tiene de característico y tuvo mi viejo, fue la capacidad de pensar y de sintetizar una totalidad, es decir, en lo histórico, en lo filosófico, en lo periodístico, en la abogacía, es pensar la idea de una síntesis abarcadora para la transformación de una sociedad que nos mata, de una sociedad que es desigual, y para, sin ningún eufemismo, decir, el capitalismo es ese sistema opresor que ha logrado y logra sostenerse en el tiempo. Ortega Peña peleó contra ese capitalismo con una integralidad que fundaba en la necesidad de hacerlo desde un lugar no abstracto, esa idea que tenían y que discutían sobre la utopía, que no fue una utopía abstracta. Y para que uno no tenga una utopía abstracta, incorpora entonces la materialidad de la historia y entonces recupera la lucha de los pueblos.